8:39 de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias y conversamos ahora con Martín Cabrera Marchán. Él es especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, consultor de 50+1, grupo de análisis político. Martín, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. La pregunta que cae por su propio peso es ¿cuál es el balance que haríamos de esta legislatura? ¿Cuál es el balance de cara a la elección de la próxima mesa directiva? Después de haber escuchado además el día de ayer al presidente del Congreso, el señor Williams, en por lo menos 2 entrevistas, sin mucho ánimo autocrítico. ¿Cuál es tu percepción? Bienvenido y gracias. Muchas gracias, muy buenos días. En principio el Congreso se reafirma al cerrar esta legislatura como una organización que todavía no ha logrado conseguir esos espacios de consenso que resultan tan necesarios, sobre todo en épocas de crisis. Y además en mostrar que no hay la capacidad tampoco para construir una agenda. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Sobre la cual se puede empezar a trabajar desde adentro hacia afuera, incluso hacia adentro mismo del Parlamento, pero también en sus relaciones con los otros poderes del Estado. Entonces, efectivamente, vemos ayer a un presidente del Congreso que está de salida, como un poco apocado, ¿no? Apocado en lo que ha venido siendo su gestión y diciendo, bueno, hicimos todo lo que se pudo y yo lo que quisiera es que quien venga pueda evitar más rencilla, más pleitos, cuando lo que vemos hacia atrás es que ha habido una agenda que ha generado mucha crítica, mucha crispación, que han habido en determinados momentos roces con el propio Poder Ejecutivo y que la población hacia afuera, y lo dicen las encuestas, lamentablemente para el Parlamento, siguen sin identificarse con el Parlamento. Y no podemos vivir sin un Parlamento. Al revés, ¿no? Creo que crece la... Sí, del descontento. Retomamos nuestra conversación con un especialista en temas públicos y parlamentarios, que es autor de un artículo en días pasados en El Comercio, señor Martín Cabrera. Como dijo Mávila Huertas, ayer vimos al presidente Williams, todavía presidente hasta fin de julio, haciendo muy poca autocrítica y sin embargo tiene mucho poder, porque de él depende que algunos temas entren en la agenda del Pleno o no. Y a lo largo de esos últimos meses particularmente no teníamos información previa. De pronto salía como debajo de la manga un tema para que no estaban preparados. Ya ha sucedido que hay una ley que ha sido votada por unanimidad, de la cual muchos de los parlamentarios luego dijeron que no sabía de qué trataba, porque no les habían dado información previa. Algo semejante ha sucedido con el nombramiento de los maestros, porque no estaba prevista y salió tarde durante la noche. Sabíamos que era una noche difícil, que se prolongó hasta las 5 de la mañana, no era el mejor momento para un debate sobre eso. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Sí, yo creo que hay que ponerle los puntos a las IES. La agenda del Congreso es muy voluminosa, es enorme, es insufrible. Se está cerrando, o se cerraba el Congreso, la legislatura, perdón, con más o menos 150 proyectos de ley en agenda. Por eso es que el Congreso, los congresistas, en la práctica parlamentaria han creado una suerte de instrumento de gestión de esa cantidad, de ese volumen de proyectos que se llama la agenda priorizada, que no existe formalmente, que no está regulado, reglamentada por ninguna norma interna ni por ningún acuerdo de mesa directiva, pero que en la práctica se supone debe facilitar a los congresistas, a la mesa en particular, al presidente sobre todo, para gestionar esa cantidad de proyectos y generar un flujo y que salgan y que sean los que se vean directamente en el Pleno. Bueno, pero eso no ha funcionado. O sea, ha funcionado antes, no funciona hoy. ¿Y por qué no funciona hoy? Porque los congresistas no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Para eso existe la Junta de Portavoces. Esa agenda priorizada no es otra cosa sino el reflejo de la voluntad de los representantes de las bancadas. La propia Patricia Juárez lo dijo. ¿Hasta qué momento? Me parece que fue ella la que dijo: vamos a continuar aprobando o discutiendo leyes declarativas, y se dejó para la madrugada, por ejemplo, una norma absolutamente polémica como la que cambia las reglas de juego de la colaboración eficaz. Okay, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Si lo hiciera, yo diría que eso es malísimo lo que está pasando. Pero sí soy descriptivo en lo siguiente. Ellos, los congresistas, ya saben lo que va a entrar. Saben que existe una agenda priorizada. Saben que en cualquier momento el presidente puede decidir ver el proyecto X, que es el más polémico. Puede ser a las 6 de la tarde, puede ser a las 2 de la mañana. Eso quiere decir que fue una responsabilidad, digamos, de Williams exclusiva agendar... y excluyente.
exclusiva y excluyente del presidente del Congreso de agendar la discusión o votación de esa norma a esa hora. Él decide la oportunidad en que el proyecto de ley, y disculpen que utilice esta expresión coloquial, pero quiero ser bastante gráfico, en qué momento se reparte, se lanza al Pleno, se distribuye al Pleno. Porque quienes hemos trabajado en el Congreso conocemos perfectamente cómo es el asunto. Detrás de las curules hay unos muebles muy bonitos con todos los papeles impresos, ¿no? Y hoy los congresistas ya tienen su tablet, ¿no? Pero ¿ha sido Williams un presidente del Congreso empoderado? A ver, es un presidente del Congreso que detenta el poder, que ejecuta el poder, pero probablemente no lo ha hecho como ha debido haberlo hecho. De repente le ha faltado un poco de capacidad para gestionar las crispaciones de los demás congresistas y los requerimientos de urgencia que pongan los proyectos. En estas últimas sesiones, yo lo lamento porque no recuerdo en otros plenos haber visto algo similar, pero he visto parlamentarios muy indignados como el señor Camiche, ¿no? Reclamándole al presidente que pongan su proyecto, o como el congresista Martínez amenazando con que si no ponen el proyecto, en fin, yo me levantaré. Se va a Arequipa. Ese es un tema que no era muy frecuente, digamos. Hoy lo vemos casi normalizado, pero o sea, eso tiene que ver mucho con la muñeca y la capacidad de poner los temas ahí. Tampoco es que los congresistas no sepan que el tema va a entrar. Correcto, pero de alguna manera nos estás diciendo que Williams no ha tenido la muñeca, digamos, que se reclamaba a un presidente del Congreso en esas circunstancias. En fin, Martín, vamos a ir a una pausa y continuamos conversando sobre este tema. Está Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios, con nosotros, 8:48. Vamos a la pausa y continuamos en Ampliación de Noticias. 8:54, continuamos conversando con Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios. Martín, la pregunta es ¿qué viene ahora? Es decir, ¿qué posibilidades hay de, tú lo describías en una columna perfectamente, el gran problema de este Congreso es poder llegar a consensos? Hace no sé cuántos lustros, incluso también dabas cuenta de ello en tu columna, no se tiene una lista única para la mesa directiva. Se ha dicho de todo, se ha mencionado incluso la posibilidad de que Fuerza Popular y Perú Libre participen, conformen una misma lista. ¿Cómo ves estas negociaciones a puertas de la elección de una nueva mesa directiva? ¿Qué te dice el olfato y a partir de lo que has conocido del Congreso y de tu análisis en estos últimos años? Bueno, para empezar, este invierno de repente ha afectado un poco el olfato. Pero, okay, pero no por ello dejaremos de hacer el esfuerzo de decir algunas cosas. Por favor. A ver, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? Efectivamente, yo lo señalé en una columna que titulé El péndulo mágico, que hace muchísimo tiempo no se veía en las listas únicas. Claro, tampoco hay que ser tan iluso y esperar que en esta oportunidad o que se den elecciones por lista única. Ese no es el sentido. El asunto está en que grafica lo que está sucediendo en el Congreso, nuevamente, la falta de capacidad que hay para generar consensos. Las últimas dos elecciones presidenciales, no hablo de mesa directiva, presidenciales, la de la señora Lady Camones y la del señor Williams, tuvo la primera 4 listas. Y luego la segunda elección, donde eligieron al señor Williams, tuvo 6 listas. Y a la segunda vuelta pasó Aragón y pasó el señor Williams. O sea, yo no recuerdo antes haber visto una elección de presidente del Congreso con 6 listas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué supone eso? Que el Congreso está súper fragmentado. Y como está súper fragmentado, y más o menos lo señalo ahí en la columna, la necesidad que debe de tener claramente establecida en su cabeza quien tiene la pretensión de ser presidente es salir a buscar uno por uno los votos y aprovechar dentro de los grupos que existen, dentro de los grupos parlamentarios, la disidencia. Porque el que quiere ser presidente va a tener que tener, quiérase o no, la anuencia de la mayoría. Porque acá ganas por mayoría de votos. Y cuando pasan a segunda vuelta, lamentablemente, y lo volví a decir la vez pasada, pasa lo mismo que nos pasa a los electores. Ya no hay elección, hay descarte, ¿no? Lo que también supone una serie de problemas al momento de conformar o distribuir las comisiones, porque hace más difícil todavía la generación de consensos, porque las comisiones se distribuyen precisamente por consenso, por acuerdos, porque los proyectos de ley se arman en una agenda de proyectos de ley para todo el año, también a partir de los consensos. La cosa es bastante crítica, no sé cómo será aquí en duda, sí. Sí, señor Cabrera, usted ha hecho algunos análisis sobre el desempeño político del Parlamento. Quisiera que nos diga una palabra sobre su desempeño administrativo.
¿cómo está la tasa de ejecución de su propio presupuesto? Un poco más de 900 millones de soles al año, creo, sobre todo si lo comparamos con los años precedentes, por favor. Sí, a ver, el Congreso tiene 3 funciones claramente establecidas y lo sabemos desde el colegio, ¿no? Es el pape pipopu cuando te hablan del Congreso, que es legislar, hacer control político y representar. En esas funciones, de esos 928 soles, aquí me permiten, tengo algunas notitas, de esos 928 soles que tiene presupuesto... Millones de PIM, de presupuesto inicial modificado, o sea que es la plata, entre comillas, disponible que tiene. A la fecha la ejecución está en casi 38%. O sea, de toda esa plata el Congreso a mitad de año solo ha podido gastar 340 millones. ¿Está bien, está mal esa ejecución? Para tener una respuesta objetiva y bastante cercana a la realidad, necesitamos cifras y necesitamos que nos reporte el Congreso. Saber en qué se gastó. Saber en qué se está gastando y que el propio Congreso nos diga si ha cumplido sus metas, si es que tiene un plan operativo institucional que se ha cumplido, si es que tienen las actividades dentro de su plan estratégico bien definidas. Porque sobre gastos, las noticias que han circulado, digamos, han tenido que ver más bien con gastos que uno no diría son prioritarios, ¿no? Y en temas, por ejemplo, como los pasajes. A ver, aquí yo aterrizo con las 3 funciones. ¿Cuánto tiene el Congreso para representar, para legislar y para hacer control político? Tiene 367 millones de soles disponibles para el año 2023. Estamos a mitad de año y en representación tenía 144 millones, ha gastado 50. ¿Qué es representación? Básicamente los viajes, la semana de representación. De esos 144 millones que tiene, que se han gastado 50 a mitad de año, ¿cuánto representan los pasajes? 6.5 millones de soles. O sea, no es, wow, la gran cifra. Y es lo que se debería gastar. Bueno, son 130 y viajan con algún asesor de repente. Tal vez sí está justificado. Luego en legislación, tiene el Congreso para este año 136 millones. Ha gastado 49 millones. ¿Cuánto ha producido el Congreso? ¿Cuántas leyes? Se supone que en el periodo del señor William se han aprobado 599 iniciativas, que pueden ser más o menos 150, 180 leyes. Una buena mitad declarativas. Sí, una buena mitad declarativa. Y hay otro tema también, ¿no? La parte de las mociones. O sea, este año, en el periodo, del señor Williams, se han presentado 2.366 proyectos de ley y se han aprobado 599. Pero no es que cada proyecto sea una ley, se acumulan probablemente. Claro, pero y tampoco es que la eficiencia del gasto esté en la cantidad de normas que se producen. No, pero sí está el gatillador o el generador de ineficiencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras que han presentado 2.366 iniciativas legislativas, se han presentado 3.161 mociones. De esas 3.161 mociones, 3.006 son saludos. El resto pueden ser... inviten al ministro tal para que exponga, a crear una comisión investigadora. Ojo, estas cifras no es que sean las peores en este año. En congresos anteriores también han estado muy similar. Lo que yo quiero decir con esto es que probablemente las respuestas están, pero probablemente las preguntas que nos planteamos no son las correctas. Arrastramos estos problemas. Señor Cabrera, yo le ruego que nos acompañe durante la pausa de la hora para escuchar nuestros titulares, después de la cual vamos a abrir nuestros teléfonos al público para que nos llamen y nos den ustedes sus opiniones sobre quién debería ser el próximo presidente. Y el señor Cabrera, aquí presente, un especialista, dará también sus opiniones. Pero los micros estarán abiertos, los ponemos a la disposición de nuestros oyentes. ¿A quién le parece a usted que debería ser el próximo presidente del Congreso de la República? ¿Y por qué? Y nos envía o nos llama al 212-4100 o al 212-7165, Fernando. Así es, son los dos teléfonos, 212-4100 y 212-7165. Las preguntas la llamada son bienvenidas para que nos digan quién cree usted que debe ser el próximo presidente y, como dice Mávila, por qué razón. Y lo comentará el señor Cabrera. Vamos a la pausa, Mávila. 9:01. Vamos al resumen de la hora y regresamos. Son ya las 9:07 de la mañana y vamos a recordarles que a partir de este momento abrimos nuestras líneas. La pregunta es, ¿quién creería usted o quién cree debe ser elegido el próximo presidente del Congreso y por qué? Las líneas tenemos a su disposición son dos, la 212-4100, 212-7165. Hay 120 candidatos. Si usted fuera responsable de elegir al próximo presidente del Congreso en un momento de desaprobación histórica, ¿a quién pondría al frente de este poder del Estado? Suenan los teléfonos, Fernando. Una primera llamada, adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos está llamando.
Eduardo Montezuma. Buenos días, señor Moctezuma. ¿Desde dónde nos llama? De San Borja. San Borja. ¿Y su opinión cuál es? ¿Quién piensa usted que debería ser el próximo presidente del Congreso? Sí, el doctor Carlos Anderson. Carlos Anderson, que es no Sí, agrupado. acompañado podría ir con la doctora Chirinos. De acuerdo. Patricia Chirinos. ¿Y por qué le gusta a Carlos Anderson? Por sus opiniones que uno las escucha en la radio y televisión y es muy centrado. Además, ahora ya no pertenece a ningún partido político. Bueno, es, creo, ¿cómo le llaman? No agrupado. Agrupado. Sino agrupado, exactamente. Ajá. Así es. De acuerdo. Señor Moctezuma, muchas gracias. Señor Cabrera, ¿puede alguien que no es miembro de una bancada ser miembro de la mesa directiva? No. No. Uy. No. Y ahí hay un tema muy particular, ¿no? Porque vemos que pareciera que creemos que no necesitamos los partidos políticos. Bueno, lo que Eduardo acaba de decir es precisamente que el valor, o uno de los valores que podría tener para él, Carlos Anderson, es no pertenecer a ningún partido político. Sí. Tenemos otra llamada a las 9:09. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde nos llama? Buenos días. Mi nombre es Francisco. Francisco, ¿de dónde nos llama? De San Borja. De San Borja. Para usted, ¿quién debería presidir la mesa directiva? Bueno, de frente digo Patricia Juárez. Patricia Juárez. ¿Por qué? Y no hablo porque sea de la bancada fujmonista, sino porque creo que es una mujer capaz, es abogada y sobre todo ha llevado las cosas bastante mesuradas. No es una mujer, no es una congresista que sale al pleito de frente a pelear y todo. No, creo que es bastante mesurada en sus declaraciones cuando fue presidenta de la Comisión de Constitución. Creo que es una mujer que valdría mucho y podría tener mucha muñeca para manejar el Congreso. Uh-huh. Gracias por esa opinión. Sí, adelante con otra llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos está llamando. Yo soy Jaime Lescano, del Callao. Sí, lo escuchamos, Jaime. Y yo quisiera que sea presidente la señora Patricia Chirinos, acompañado con la señora Moyano. Uh-huh. Porque realmente hace un buen grupo para destruir el Congreso, ¿no? Y terminar de cerrarlo de una vez, porque realmente necesitamos nuevas elecciones por el desprestigio de este Congreso. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por su llamada por su desde opinión. El Callao. Su opinión, señor Cabrera, sobre este objetivo que le fija a la próxima mesa directiva. Parece un poco contradictorio con lo que ellas hacen en el Congreso, ¿no? No, bueno, la propuesta me parece que va por ahí. Es decir, hay que elegirlas para que de una vez se genere una reacción que pueda llevar a disolver o a cerrar el Congreso de la República. Sí, el trabajo de la congresista Juárez fue interesante el tiempo que estuve ahí a cargo de la Comisión de Constitución. Esa comisión trabajó mucho, además fue un momento muy crítico, fue el momento probablemente que más proyectos de ley de reforma llegaron y bueno, las personas que trabajaron ahí probablemente trabajaban hasta muy tarde, pero en relación a la posibilidad que plantea Francisco, hay que tener en cuenta también que quien es el presidente del Congreso es el presidente de todos. Patricia Juárez ha tenido una posición bastante crítica con la izquierda, entonces habría que evaluar eso también, ¿no? Y sobre la encomienda de Jaime Lescano para esta nueva mesa directiva, ¿no? Para que termine con el Parlamento y lo cierre, bueno, todo es posible, ¿no? Y yo remato en la columna que citaron justamente con eso, ¿no? Finalmente cualquiera que sea el próximo presidente del Congreso podría ser el próximo presidente del Perú también. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Carmen y llamo de La Molina. Adelante, Carmen, la escuchamos. ¿Quién debería ser el próximo presidente del Congreso? Bueno, de acuerdo a lo poco que uno ve, seriedad, respeto, veo al congresista Gerí, una persona ecuánime que no ataca tanto, sabe defenderse y sobre todo el respeto a las personas y tiene conocimiento, porque en realidad yo sé que cada uno tiene su opinión, pero a veces en mencionar a algunos congresistas parece que hay gente que no está empapada. Sé que no es fácil ver la Constitución y algunas personas no ven bien algunos debates que hay, pero para mí el congresista Gerí, sin ser de su bancada,
es una persona bastante respetuosa y con conocimiento. Muchas gracias. Está pensando en José Gerí, que es el vicepresidente de Somos Perú. Luego nos dará su opinión el señor Cabrera. Adelante con una nueva llamada. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Le saluda Jorge, llamo del distrito de Pueblo Libre. Sí. Adelante, Jorge. Sí, buenos días. Sí. Bueno, debido a los últimos acontecimientos en el Congreso, donde todo está desacreditado, con escándalos, que se protegen entre todos, creo que ninguno, honestamente, pero de todo ese filtro, hasta el momento la señora Susé Paredes ha actuado con, digamos, ajustándose a la ley, hablando las cosas con objetividad y decir de forma veraz todo. Y no sabemos qué va a pasar después del 19 de julio, porque de repente nadie llega a ser presidente del Congreso. Esa es mi opinión. Gracias, Jorge, por llamarnos desde Pueblo Libre. Primera respuesta, ninguno. Segunda, alguien como Susel Paredes, que no puede ser candidata porque no es miembro. ¿Aún? No, ya está. Ahora creo está que ya con Juntos, Juntos. ¿no? Sí, con Juntos por Perú. No, perdón. El Perú Democrático, sí. Perú, sí, efectivamente. La bancada de Sánchez. Desde hace poco es miembro de una bancada, de manera que podría aspirar, sí. Una nueva llamada. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. César López de Comas. Sí, adelante, César. ¿Cuál es su opinión sobre quién debería ser el próximo presidente del Congreso? Bajo las formas como se viene dando en estos últimos días, las aproximaciones entre el sector de Fuerza Popular y Perú Libre, más o menos intuyo de que podrían estar abanderando a Mar Cerrón, ¿no? Toda vez de que la señora Keiko ha señalado la posibilidad de que se negocie unas nuevas elecciones. Entonces, como hay las marchas nacionales que se van a desarrollar a partir del 19 de julio, pueda ser un mecanismo que permita una negociación con los sectores que están en reclamaciones, las protestas nacionales, a fin que se pueda estandarizar. Usted sabe que el presidente del Congreso es el que podría reemplazar en el supuesto de que haya ya la dimisión del cargo de la presidenta de la República. Este es mi punto de vista, señor periodista, muy agradecido. Gracias a usted, César, por llamarnos desde Comas y darnos su opinión sobre quién debe ser el próximo presidente del Parlamento. Vamos a hacer una pausa, Mari. Vamos a hacer una pausa, son las 9:15, pero vamos a continuar recibiendo algunas llamadas más después de la pausa. Y también le vamos a dejar planteada una pregunta a nuestro invitado. Se dice y se dice mucho que Fuerza Popular podría ir con Perú Libre. Hay voceros de Perú Libre que lo han desmentido, pero es el rum, digamos, que corre con fuerza. ¿Será posible ver a Perú Libre y a Fuerza Popular juntos en una misma lista para presidir el Congreso en la próxima legislatura? Dejamos la pregunta abierta. Vamos a la pausa a las 9:16 y continuamos. Son las 9:22, hemos abierto los teléfonos de RPP para que el público de RPP nos llame y nos haga saber quién le parece que debe ser el próximo presidente del Parlamento. Está en la mesa también un especialista en temas parlamentarios, el señor Martín Cabrera de 50+1. Más llamadas, Mávila. A ver, tenemos una nueva llamada. Está sonando ya el teléfono. Aló, buenos días. Pedro. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Llamo de Huancayo. De Huancayo. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Pedro Ginés. Adelante, Pedro, lo escuchamos. Lo primero que quiero decir es que los problemas del país no se administran. Los problemas del país se resuelven, se solucionan. Eso es lo primero que quisiera remarcar. Pero ya que la pregunta tiene que ver con la coyuntura política, bueno, yo estaría proponiendo a una persona que de repente ha mostrado signos de pensamiento claro, ¿no es cierto? Y yo diría, podría ser la señora Patricia Juárez. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a usted por la llamada, Patricia Juárez. Segunda vez que se le menciona. Otra llamada está entrando. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Bienvenido a RPP. Aló, Juan Díaz del Callao. Juan Díaz del Callao. ¿Su opinión cuál es, señor Juan? Bueno, mire, ve, el Congreso es corrupto. Casi cualquiera que elija es lo mismo.
Bueno, la única que puede ser es Fort Pablo, pero el Congreso no sirve para nada, nos empobrece más, debe ser cerrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por su opinión desde el Callao. Señor Cabrera, ¿qué nos puede comentar sobre las últimas llamadas que hemos recibido? Me parece que el perfil para los ciudadanos de mejor candidato es el que mejor comunica, tal vez, ¿no? O es el que ha logrado, al momento de dirigirse a los ciudadanos y ciudadanas, poner el dedo allí, ¿no?, en la llaga, y despertar el interés, porque no estamos viendo mucho el análisis por parte de los ciudadanos de la performance. Todas las cualidades que describen son atribuibles más a lo subjetivo, a la personalidad de los parlamentarios, ¿no? La última llamada de Pedro de Huancayo ha señalado que la señora Juárez tiene el pensamiento claro, ¿no? Probablemente la he escuchado hablar y le he entendido perfectamente lo que ella ha dicho. Pero también se rechaza la altisonancia, ¿no? Sí, claro. Es decir, se pide a alguien que sea mesurado en las formas, que tenga formas para comenzar. Claro, pero dependiendo para qué, ¿no? O sea, para presidir el Congreso piden a alguien mesurado, ¿no? Pero para ejecutar decisiones en el Congreso, la mayoría de los ciudadanos pide a alguien lo suficientemente audaz, ¿no? O valiente como para... Martín, le habíamos dejado una pregunta abierta antes de ir a la pausa, que tenía que ver con la posibilidad, que se ha comentado mucho, de ver a, por ejemplo, una lista conformada tanto por Perú Libre como por el fujimorismo. ¿Cabe esa posibilidad? Yo creo que todo es posible en realidad. Si eso va a resultar conveniente o no a los grupos políticos en mención es otro asunto. El tema es ver cuál es... ¿Pero cómo se justificaría? Bueno, han votado de manera similar en proyectos muy publicitados, en proyectos que han sido cuestionados también. Y hay algo que los une, digamos, el anticaviarismo se supone que es el valor o antivalor que puede juntarlos a ambos. El asunto está en si es que esa unión finalmente puede permitir a juntar todos los demás votos que se necesitan para que puedan llegar a la mesa. Teóricamente parecería que sí, ¿no? Porque si tienen los votos de Perú Libre, tendrían los del bloque, o sea, habría identidad por allí, y probablemente esa sea la fórmula que más se aproxime al centro en un Congreso tan polarizado. Ahora, usted habla sobre centro, pero le hago notar que los dos partidos más característicamente de centro no han recibido ninguna llamada, sí, APP y AP. Son 8, claro, no es una encuesta representativa, pero de los 8 que hemos recibido no ha habido nadie que se haya pronunciado por un candidato ni de APP ni de Acción Popular. Sí, porque probablemente han sido los grupos que menos han polemizado, ¿no? Y los que sí lo hicieron en su momento fueron como protagonistas de escándalos de corrupción, el caso de los congresistas vinculados a estos que le llamaban los niños. Pero sí, es lo que está ocurriendo. Todavía falta mucho. Los nombres que empiezan a salir ya ahorita probablemente no sean los que queden. Casi siempre se sabe en el último momento finalmente cuáles van a ser los candidatos y cuáles van a ser las listas. Faltan 4 semanas. Dígame una cosa, ¿hasta cuándo pueden inscribirse en las bancadas los congresistas que son no agrupados actualmente? ¿Inscribirse como bancada? Como miembro de una bancada para poder ser candidato. Es el caso del señor Carlos Anderson, por ejemplo, que no es miembro de ninguna bancada y que tiene aparentemente algún respaldo, ¿no? Bueno, el reglamento no establece o no hay un desarrollo reglamentario de la elección de mesa que señale eso, o sea, no dicen... O sea, que podría inscribirse el día 25 de julio. Claro, no es como en las elecciones generales que se dice que el candidato tiene que estar un año antes inscrito. No, nada de eso pasa acá. Lo que sí te dice es, de la lectura que se tiene del reglamento, es que las listas tienen que ser completas y debe proponerse un candidato para el cargo que corresponda acompañándose de la firma del vocero autorizado. ¿No? Bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Eso, claro, eso quiere decir sí o sí que tiene que pertenecer a una bancada. Bueno, es la interpretación que se le puede dar a lo que dice el reglamento, el artículo 12. El artículo 12, ¿no?, del reglamento. Las últimas 3 líneas del primer párrafo. En los últimos presidentes, los 3 últimos que han habido desde el 21, han sido uno de Acción Popular, la señora Alba, una de APP, Lady Camones, que duró poco tiempo, sabemos, y después el señor Williams de Avanza País. Hay 3 partidos que han tenido presidente. Nada impide que se pueda repetir uno de estos partidos.
No, nada impide. Y es más, yo creo que la experiencia que ellos han adquirido, y lo repasaba el viernes pasado en la columna que me publicaron, la experiencia de APP, de Fuerza Popular, es precisamente lo que contribuye a eso. O sea, APP ha estado dentro de las últimas 13 elecciones, ha estado en 7 de las listas ganadoras. Fuerza Popular en 5, Podemos Perú también en 5, y Acción Popular en 3. De hecho, en las elecciones la lista de Merino fue la que más votos obtuvo, digamos, la que logró mayor consenso, más de 93 votos en su oportunidad cuando fue elegido. O sea, yo creo que eso sí abona en la experiencia que se necesita para este tránsito que es tan desgastante de la elección de mesa directiva, ¿no? Señor Cabrera, especialista del grupo 50+1 en temas públicos y parlamentarios, muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenos días.